una vuelta. New Age, claro, es un poco el pensamiento de Heidegger como el salto sobre la técnica hacia el origen. Entonces, como se confundió con eso, entonces tuvo prensa. Claro, o sea, fue visto bien. O sea, fue visto bien porque era uno de los elementos de la contradicción. Cuando dejó de ser eso, o sea, cuando dejó de ser y se fue transformando naturalmente en contacto con el barrio, con la periferia. Y entonces ya la cosa dejó de ser. Entonces, ¿cuál fue el verdadero sentido? El verdadero sentido es la mediación. O sea, no, yo no encuentro otro significado que la mediación. O sea, ponerse en la frontera. Ahora, pero ponerse en la frontera es salirte del centro y salirte del combate, de alguna forma. De ese combate que los porteños, sobre todo aquí, lo compramos. Lo compramos inmediatamente. O sea, como estás fuera de ese combate, pero estás en el otro combate. Lo cual no quiere decir que esté bien o esté mal. Yo aquí planteando el problema de acá. O sea, ponerse en la frontera significa lo que decía un poco Moffat, ¿no? Que él como psicólogo se sentía un buen mecánico, ¿no? Pero los psicólogos lo consideraban fuera de la psicología. ¿Por qué? Porque estaba fuera de los centros, ¿no? Un poquito mismo lo que decía Silvio Rodríguez en sus canciones. O sea, digamos, no está en el gran mercado de la palabra. El gran mercado son los centros, indudablemente culturales, en el cual se hace la gran pelea, el gran teatro. O sea, vos ves, la televisión, los medios, todo están en el gran teatro, la discusión entre el sistema, digamos, neocolonizador, o sea, el neocapitalismo, de las autopistas, de los clubes de campo cerrado, de los shopping centers, etcétera, y todo demás. Y por el otro lado, la misma burguesía que se opone contra eso y considera que eso, yo que sé qué, y entonces busca los valores humanos, la solidaridad, etcétera, bla, bla, y todo lo demás. No, este, entonces, creo que eso como pelea, nosotros compramos la pelea y no vemos la realidad que lo mismo cuando decía Sarmiento, civilización o barbarie, o sea, está en ese juego. Y entonces no se produce la mediación, o sea, el trabajo de frontera, o sea, el trabajo que es donde verdaderamente se da lo verdaderamente cultural posible, que es el encuentro, digamos, el eterno encuentro, que cuando viene el español y está el indígena, entre medio de los dos, ahí está el problema. Ahí está el problema. El problema no está ni en el indígena ni en el español, está en ese encuentro. Ese es el lío. El lío está ahí. Y ese lío, ¿cómo hacer? Entonces, como decía Moffat, hay que agarrar, limpiar las palabras con agua y jabón, ¿eh? Para ver cómo esas palabras son comprendidas y cómo el lenguaje de este otro me influye a mí, me modifica. O sea, desde ahí va hasta el nivel planteo de la corrupción y todo lo demás. Porque ¿por qué un negro siempre es corrupto? Porque a la puta madre al final siempre termina así. Un intendente local, como el de San Miguel, un negro de mierda, termina y afana. Entonces uno dice, bueno, parece ser que abajo afanan, arriba no afanan, porque los blancos no afanan, los negros afanan. Una es la cultura mestiza, que tiene el dios y el diablo metido adentro, y la otra es la cultura europea que se nos mentaliza, en el cual nosotros jugamos la guerra, nos jugamos esa guerra entre los, y yo qué sé, la eterna guerra que vivió Europa, de los nazifascistas hasta los bolcheviques, digamos, esa gran guerra que después se tradujo en socialdemócratas por un lado, y liberales, yo qué sé, ultranza por el otro. Ese es el tema. Entonces yo creo que las fronteras, para mí, mi forma de ver, está fuera de los medios de comunicación verdaderamente, porque o se lo llama al marginado y actúa en un programa como el de Mariano Grondona, por ejemplo, se lo actúa, pero el marginado, ¿qué hace? El marginado tiene cámara, al fin tiene cámara, pero es mentira. O sea, es una gran mentira, porque el marginado cuando hace está representando, está jugando, ¿no? Entonces,
él no sabe, él dice, ¿dónde tengo un resquicio a este boludo? Si este boludo me da un resquicio, me meto. ¿Entendés? O sea, es una falta de conocimiento de la realidad humana, de golpe, ¿no? Y que a mí me asombra. En cambio, el contacto en la frontera te hace duro. O sea, te hace duro, que quiere decir que sabes muy bien cómo tener las relaciones claras. O sea, cuando abandonaste ese complejo de culpa burguesón, ¿no? Y te encontrás en la frontera, te encontrás en el campito de batalla, ¿viste? En el campo de batalla en el cual vos sabés. Y cuando las relaciones se hacen claras, se sacran, se limpian las palabras, y ya el tipo no está esperando lo que vos le decís, y entonces a ver si se engancha y le saco algo, o le afano algo, o me encuentro un resquicio para meterme y por ahí logro vista. ¿Viste vos? Y eso es. Y en esa división, ¿no? En ese entendimiento de los roles, para usted Buenos Aires encarna la posición de... Buenos Aires encarna esa posición. Vos ves políticamente, ¿no? O sea, yo sé que si yo hablo políticamente me matan. A mí me matan. Porque soy un pobre aislado con respecto a eso, ¿no? O sea, para mí lo de Buenos Aires es un teatro. O sea, la constituyente, pero además un hermoso teatro y se sigue representando. Antes se reunían en el Colón para ver a Aida, ahora hacen en la Biblioteca Nacional yo qué sé, y hablan de cosas, pero abiertamente estamos todos de acuerdo. ¿Quién no puede estar de acuerdo? ¿Quién no puede estar de acuerdo con todo lo que dicen? Totalmente de acuerdo, pero de ahí, del dicho al hecho, ¿viste? Del dicho a la realidad, hay una distancia tremenda. ¿Entendés? Entonces, los poderes se juegan, y Dios y el diablo está metido en todos, incluido en la gente que habla de la limpieza. Por ejemplo, el ejemplo más claro es cuando le toca a nuestro querido obispo Laguna el problema que le pasó con el cura este de acá. Eso es el ejemplo tal cual de lo que es un burgués, como es el cura Laguna, ¿no? Que es un burgués totalmente iluso, o sea, como el otro, el de San Isidro, como se llama, por lo menos más discreto, pero Casareto, ¿no? Entonces vos lo ves, hablan, ¿no? Y tienen una cantidad de caterva de pibes de clase media acomodadita, que están por los pobres, que están yo que sé qué, que están, se desviven, pero tienen la suya, ¿no? Y cuando se encuentran, nunca bajan a los barrios. Por ejemplo, lo peor es que Raspante, que era un recalcitrante, Guisaba y Villa, no, venía a los barrios, traía, repartía estampitas y cositas y medallitas, pero estaba con los pibes de los barrios. En cambio, este tipo no se acercó nunca en su puta vida, ¿no? Y entonces vos decís, bueno, ¿qué quiere decir? Este tipo vive en un mundo que es el mundo de los medios, o sea, el medio es el mensaje, realmente, y el tipo y guarda con el cura ¿cómo se llama? Con el que ya lo están bauqueteando con los medios, como es el que está en las villas. Un tipo que era muy tranquilo, muy metido. Quilmes. ¿Quién? Quilmes, ¿cómo se llama? Sí. Farinello. O sea, Farinello era un tipo que estaba haciendo una labor como bien mediadora, bien ahí. Pero ya los medios tienen un poder tremendo. El medio, ¿quién de nosotros puede esquivar el medio? ¿Viste? El medio es tremendo. O sea, el medio es una cosa que vos te sentís como más potente de lo que realmente puede ser. Esto creo que es lo más conflictivo que está. El tema de que es lo que, digamos, lo más complicado, porque uno está, no sé si a usted le pasa, pero uno está viviendo allá, ¿no? Estás ahí. La situación te marca que estás ahí. Pero entonces, ¿cuál es la posición desde Buenos Aires? ¿No? Eso es lo, digamos, frente a esa situación, ¿cuál es la respuesta de uno? Eso es lo más incierto, porque, digamos, desde acá parece como que hay mucha confusión también, pero, digamos, ese contacto más crudo con la realidad parece más sencillo, que tampoco es sencillo porque después vemos que las cosas no se hacen, ¿no? Pero allá hay tan grado de ficción, o sea, justamente el medio es tan fuerte, así mismo en la facultad lo usaron, ¿no? Y hay tan grado de confusión y de cosas que... Yo te digo, por ejemplo, el tema de la reforma educativa, que a nosotros nos está volviendo locos. Nosotros decíamos una... ¿Cómo? ¿Lo aprendiste, Grodó? No.
Pero, por ejemplo, teníamos una escuela que estaba muy dirigida, muy marginal, como era el carpintero de muebles e instalador de electricidad. Ahora con esta reforma nos la plata. ¿No? Ahora, por otro, Lo juega mucho y agarra poco. no, al contrario. O sea, digamos, a nosotros nos obliga a adaptarnos. ¿No? Porque no es lo mismo cuando nosotros empezamos en el año 74 la escuela técnica, tampoco es lo mismo la escuela primaria cuando se empezó en el 65, o sea, ahora. Las cosas han cambiado, en el mismo barrio han cambiado, o sea, ya en el barrio hay una pequeñísima burguesía, comerciante, todo lo demás, Negocio, bueno, nada. y ya se ha modificado. Y también se modificó la relación laboral. Ese es el problema, o sea, porque antes se podía armar un tallercito, ¿viste? Una cosa así, el tipo se las ingeniaba a salir. Hoy día cada vez más difícil. Y entonces, un pibe que la gente quiere la manualidad, primero porque el pibe, bueno, nosotros lo que logramos es meter la manualidad, pero en el sistema que nos proponen. O sea, vamos a meter bachillerato adulto, hacemos una modificación muy grande de la escuela. Pero te quiero decir que hay veces son los planes que se bajan, hay veces, o sea, entiendo yo que no hay otra salida que la globalización es el imperio. Entonces, por consiguiente, contra el imperio no se juega. No se juega. Lo mismo que si Jesucristo hubiera puesto a discutir con el emperador romano. Se cayó. ¿No? Se cayó la boca, dijo, dad al César lo que es de César, se lavó la mano, ahí, viste, dijo, déjame joder, ¿no? Porque la cosa viene peluda. Entonces, bueno, la globalización es así, viste, la globalización te obliga a la apertura, te obliga a que el salario acá tiene que ser equivalente al salario en Indochina, pues si no cagaste. Bueno, La venta. y te das cuenta, entonces todo es una misma historia. Ahora, ¿cómo jugar dentro de de la conciencia que tenés que tener de eso? Y cómo jugar, digamos, al apostar adelante, porque no tenés otra salida que apostar al presente de la realidad que tenés y apostar adelante, digamos, de alguna forma con ese juego de fusión. Algún día el pueblo argentino, si no lo matan antes, se tiene que poder expresar. Pero eso no va a ser una expresión, como te diré, porque venga un partido político y lo invente, no. O sea, tiene que ir surgiendo de la misma gente una conciencia, y lo cual este proceso doloroso es positivo de alguna forma. ¿Por qué? Porque está haciendo madurar, está haciendo que la gente ordene sus moneditas, está haciendo que la gente valore y desvalore. O sea, digamos, Las tablas, claro, Ya son los costos de eso. claro que es terrible. El costo es terrible. Yo no te digo que no, pero el costo, ¿cómo lo evitas? El costo, si vos le decís a la gente, largamos, nos vamos, ¿no? Y entonces haces como Moisés, te dijeron, no, es ser esclavo de Egipto, no vamos, ¿eh? Pero en la mitad del camino toda la gente se te va a volver. Porque decís, el maná, la comida que teníamos ya, déjame joder, ¿qué me trajiste acá? ¿A dónde estamos? Y se te vuelven todos, porque el maná no te va a llover del cielo, ¿eh? Y se te vuelven todos. En serio, porque las migajas de la civilización las reciben. ¿No? Y el medio de comunicación y todo lo demás es tremendo. ¿No? Entonces, eso requiere un proceso de maduración. ¿No? Y ese proceso de maduración vos no lo podés hacer en fomento ni lo podés hacer con demagogia barata. No lo podés hacer. Porque después la demagogia barata se paga muy cara, ¿no? Porque después subí viejo y tenés que estar haciendo lo mismo que estaban haciendo los otros y chao, ¿no? Entonces vos decís, bueno, podés modificar, podés conseguir en lugar de un mestizo negro atorrante, sinvergüenza, como es Don Menem, afanador y todo lo demás, podés poner uno más rubiecito, más blanquito, menos afanador, pero más, la historia va a ser la misma, con vaselina, sin vaselina, por ahora. Así. Eso es. Entonces, ¿qué te queda jugar? O jugar dentro del sistema, y entonces aprender de todo el internet y todo lo que sea y jugar a la globalización, ¿no? Marginate en la India como Robinson Crusoe de no sé dónde, o jugar a la frontera. Sí, yo qué sé. Cuando tiene un lugar. ¿Eh?
Y la frontera tiene un lugar, ¿sabes por qué? Porque es el lugar donde se encuentra el automóvil de chasis chocado, roto, torcido con una porta equipaje windsurf de Nahuel Huapi, no sé qué, ¿no? Puesto arriba de eso con lo otro. Y es que eso es una gran contradicción, o sea. Pero hoy en día eso lo encontrás acá, lo encontrás en Córdoba, lo encontrás Por eso te en todos digo, lados. lo encontrás en todos lados. Ah, O por sea, eso quiero decir, vos la que frontera está está tenés en el el resto del país. tenés el digamos. mestizaje, y el mestizaje, ¿qué es el mestizaje? El mestizaje es la deformación del modelo, no hay otro. O sea, es la deformación, es la corrupción del modelo. Es, no hay otra. Y jugar con la corrupción es difícil. Pero es así, ¿qué haces? Porque si no, viste, yo soy el justo, yo soy el limpito, yo soy el que voy a hacer el discurso del bien. Ahora, ¿cómo eso hacerlo? Significa la pelea, por ejemplo, para mí la pelea educativa es esencial, es esencial. Pero no en los guetos, ¿no? O sea, la pelea en el gueto, por ejemplo, como puede ser la universidad, que al final es un shopping center educativo. ¿eh? Ahí estás. No da resultado. Es el mismo círculo vicioso. Es difícil, te encontrás algunos elementos, te encontrás algunas cosas, pero el sistema como tal está muy coherentizado, digamos. Sabe lo que juega, forma parte de esa guerra civil, luego por consiguiente hay un sector, ¿no? Un sector que es socialdemócrata, la mayoría yo diría, ¿no? que es el que todavía cree en el Estado social reeditado, digamos, un Estado social más, digamos, que instaure una cierta solidaridad, digamos, es muy vago, muy ambigua la cosa. Y a la vez se desea ser actor de la cosa, ese es el problema. El problema es estar en los medios, es ser el actor principal del escenario, ¿no? Y el actor principal del escenario no puede ser que esté ocupado por chanta, Claro. como es Menem, como es toda la tropa esa en última instancia de mestizones que se metieron ahí y están haciendo lo que los señoritos no se animaron a hacer, que fue la economía de guerra de Alfonsín, al fin y al cabo. Y que no se animó a hacer lo que Mucci, como ministro de Trabajo, propuso a Alfonsín. Entonces no se animaron, no pudieron. En cambio, esto es una batalla. O sea, Don Menem pelea ahora contra los sindicatos. Esta locura. Mirá cómo se los conoce, porque los conoce de adentro. A él lo cagaron a patada. Entonces es distinta la cosa se juega a otro nivel. Se juega a otro nivel. Vos me cagás, yo te cago. ¿No? Vos me haces esto, yo te cago por allá. Y ese es el jueguito. Es el jueguito. Y después hay una cosa que es esencial. ¿Qué tiene el mestizo? El mestizo quiere quiere las cosas modernas, o sea, quiere el progreso, quiere los chiches, esto, se le va el ojo por todo, ¿eh? Pero no capta el sentido de la modernidad. O sea, la modernidad, en cambio, la socialdemocracia capta el sentido de la modernidad, o sea, Europa verdaderamente no fue, y esto lo decía Heidegger, no fue para hacer la técnica, sino porque en Europa originalmente había un deseo de liberación, un deseo de esto, un deseo de lo otro, de dignidad humana, de yo qué sé, de solidaridad. Eso está como fundamento verdadero de la modernidad europea planteada así. Entonces, como uno compra eso, en cambio, no le importa tres pitos eso, lo que le importa son, viene guita, no viene guita, trae esto, no trae aquello, y bueno, la gente está en esa. Si tiene éxito, bien, si no tiene éxito, le tira la botella de abajo, como en una cancha de fútbol, igual. Para mí ese es el tema. Ahora, ahí es donde, para mí es donde hay que
donde hay que encontrarse. Ese es el lugar del encuentro. O sea, el lugar donde hay que vivirla. Así como los kibbutz en Israel vivían en la frontera con los árabes. ¿Y no es posible plantear la búsqueda de la frontera y digamos, la satisfacción del mestizaje, digamos, pues, este movimiento que usted dice que debería darse hacia el futuro dentro de Buenos Aires? En todos lados lo puedes encontrar. Ujú. Por eso digo, centro-periferia me parece que ya es una concepción vieja. O sea, nosotros cuando nos vivimos acá era válido centro-periferia. Ahora ya no, porque lo tenés debajo de la autopista, te digo, lo tenés en la degradación de la calle Lavalle, lo tenés en montones de situaciones, la situación conflictiva. En barrios tomados, en casas tomadas. ¿Eh? O sea, vos ahí no hay necesidad de venirse ¿cómo se llama? Al tercer cordón de Gran Buenos Aires. Acá vivimos una gran experiencia, desde luego. Vivimos la experiencia del 89 con los saqueos y todo lo demás, ¿no? Que la cana afanaba, iba, se traía, asaltaba ella misma los supermercados, sacaba heladera, televisor. Genial. Era genial, ¿eh? Yo diría que vayamos, porque si no, si no grabamos, Sí. y le agregamos la noche de tiempo, por lo menos tengo que... además es lo más rico, pibe, porque para- charlando así. Después editamos, pero... Está así, no hay nada de estructura. Mandale. Ya está. Ah, ya está Eso viene, grabando. sí, totalmente. Yo no veía la luz. No, la luz está Está del otro lado. Fíjate, Ah, bueno, ¿sabes qué? vamos. Conseguí con la silla, fíjate si está... Está bien, igual la calidad cinematográfica, todo esto es... No, más que nada para que no se corte. Nosotros salimos las piernas. No, eso Uy, esto va a salir allá. Después editamos. Ponemos el... Yo soy un quemado. Sí, No. un poco más de quemo, bueno, ya... Claro, ya es inevitable. No, después lo editamos y tratamos de poner, digamos, las cosas, los fundamentos. Ponemos ese sonido, pip, ya se mandó. La palabra ¿Qué mal? no sé. No, fíjate que están dando. Sí. Sí, entonces este planteo que nosotros hacemos en realidad, que apunta medio insistentemente hacia Buenos Aires, se refiere en realidad a que intentar hacer conocimiento, digamos, del motivo de su evaluación de la entidad de Buenos Aires en términos de la decisión de alejarse. Y si cómo este concepto de frontera permitiría, o si es posible, incluirlo en el ámbito, digamos, histórico de Buenos Aires. Buenos Aires ciudad. Es que es evidente, o sea, digamos, una de las tácticas, digamos, del sistema de la globalización es o la levantada o la ignorancia, son los dos elementos que produce, o sea, levantada e introducido dentro del paquete de la información generalizada, o la ignorancia. Son los dos elementos con los que juega la cultura de la globalización. Es así, eso no hay caso. Y eso hay que aceptarlo del va. O sea, yo creo que son de esas decisiones que vos tomás y ¡pum! ¿Viste? O sea, decir, ¿cuándo esto es más importante? ¿Cuando tiene prensa o cuando no tiene? No interesa. En última instancia, algún día la va a tener. O sea que si los resultados concretos son relativamente eficaces o han producido experiencia, que es lo esencial, bueno, válido, basta, punto. El tamaño de esa experiencia, el tamaño- alcance de esa experiencia. El tamaño y el alcance de las experiencias son, yo qué sé, uno no lo puedes evaluar nunca. Lo importante es que vos digas lo que tenés que decir cada uno en el momento preciso. Como decía Silvio Rodríguez, a mí eso me encanta, ¿no? Pero lo que dice acá al final, sí, es una cancioncita que tiene que... Por otra parte, Silvio Rodríguez me encanta. No he estado en los grandes mercados de la palabra, pero he dicho lo mío a tiempo y sonriendo, ¿no? Y eso es lo que me parece que hay que hacer. Eso supone desde luego una actitud filosófica distinta.
de la burguesía. Eso es una vuelta que da bien. Yo me considero un burgués como cualquier otro. O sea, por lo menos producto de una burguesía latinoamericana, que no sé si es burguesía realmente, pero no importa. Y bueno, y lo que hay que hacer es, indudablemente, es ubicarte en la frontera, el diálogo, pero el diálogo con palabras cepilladas, o sea, digamos, ¿qué quiere decir? Con agua y jabón, o sea, sacarle toda la retórica, sacarle todos los presupuestos y sacarle todos los supravalores que uno considera, o sea, las auras que tienen palabras, ¿no? Por ejemplo, Moffat decía la misma palabra democracia, y la misma palabra democracia no tiene sentido, no tiene bollete, ¿no? Si no surge de las verdaderas relaciones. Entonces vos no podés imponer la democracia como no podés imponer otra cosa. La democracia va a tener su antidemocracia interna. Quiere decir que vos tiene que haber dejos de autoritarismo. Por eso el diálogo de oposiciones que de golpe hacen, cuando le dicen a Menem autoritario, claro que es autoritario, pero cuando le oponen el discurso abstracto, ¿no? de la democracia, entonces vos decís, pero para la mano, este tipo tiene Dios al diablo, y vos no tenés Dios al diablo, ¿o dónde lo tenés escondido el diablo? Lo tenés escondido en la soberbia, porque en última instancia la soberbia de creer que yo cuando vaya impongo la democracia, cuando voy a tener que ir a eso voy a tener que negociar con Dios y María Santísima si quiero sobrevivir, ¿no? Entonces, esa especie de falta de realismo y de supuesta idealidad, la cosa es la razón como soberbia, digamos, en lugar de comprender que la vida es eso, la vida es una gran mezcla. La vida son, ¿cómo te diré? Enfermedad y salud. No es salud pura, no es enfermedad pura, ¿eh? Siempre estás medio enfermo, medio sano. ¿Eh? Y bueno, y ese es el tema. Ahora, y eso es lo que produce las dos Argentinas. Para mí es lo que produce externamente. Y ahí es donde es gracioso Sarmiento, pero hay que rebobinarlo, volverlo a hacer ahora, porque realmente Sarmiento es una maravilla, ¿no? Porque el tipo escribe civilización y barbarie, y vos sentís que tiene un amor por ese Facundo. Se le cae la liga por Facundo, pero él tiene, por el otro lado, ¿no? La concepción de que le viene de Europa, él tomó intelectualmente partido por la civilización. Y quería traer ingleses, y quería matar, no ahorrar sangre de gauchos, y yo qué sé, dale que va, pero instintivamente, en el fuero instintivo, biológico de Sarmiento, estaba una admiración por Facundo. Ese es el problema. Entonces tiene que haber, si queremos salir adelante, digo yo, si alguna vez ser un país en serie, no puede ser un país en serio que no tenga en cuenta su realidad biológica, o sea, su realidad que tiene, ¿no? Si no, haremos, yo que sé, un país abstracto, ¿no? Un país, las dos Argentinas, constantemente, siempre las dos Argentinas. Nunca vamos a integrar la Argentina, entonces... Y ese es el drama. Entonces, creo que es el momento de jugarse a la frontera. ¿Cuál sería el ejemplo que vos crees que hay algún caso en Y yo situación lo hizo Moffat, pero algún lugar concreto de que y yo te digo, de los tipos que laburan en bares, que agarran chicos drogadictos, que están laburando calladamente. ¿Hay cuánta gente hay que labura, que hace bien las cosas y alguna vez se equivoca, que intenta esto, intenta otras cosas, con todas las cosas que tiene, ¿no? Todo esto. Y no solo a nivel así, sino a nivel, digamos, de ponerse a tratar hasta intelectualmente. El tema del intelecto importa. claro, O sea, ¿dónde entra esta? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo se hace? Por ejemplo, que ahora en el Instituto de Historia, recién ahora, se considera... Es impresionante. Ahora, ya sé cómo lo van a tomar. Sí. Yo ya me imagino cómo lo van a tomar a Kuch. Porque Kuch es indudablemente que es un tipo que leyó a Heidegger. Y Heidegger para nosotros es, por un lado positivo, por otro lado peligrosísimo.
O sea, positivo, ¿por qué? Porque es el tipo que de alguna forma, el primero que le da una patada soberana a la modernidad y al ecumenismo es Nietzsche. Le da un flor de viaba. Pero Heidegger es el tipo que habla del lugar, de la morada, de todo más. Entonces te remite a que la modernidad ha conducido a los no lugares, a esto, a todo lo demás, a esa sociedad inhumana, por principio. Entonces toda la modernidad, atenta, y no vamos a andar salvando la socialdemocracia, si forma parte. ¿Eh? Ni el marxismo, que forma parte, eso también. La misma historia. Digamos, cada uno dentro de su lucha, pero cada uno enfocado a las cosas. Entonces, uno piensa que, bueno, Heidegger sí hizo eso, pero Heidegger también, él cuando dice recuperar el ser, ¿qué es? Es el ser de Europa. O sea, él está pensando en casi la infancia de Europa, él está pensando en los comienzos, cuando Europa era joven, cuando era adolescente, cuando tenía ganas yo qué sé, se encontró con una sociedad oscura como era la Edad Media, sin posibilidad de hablar, de expresarse, llena de trabas y de cosas, el deseo de libertad, que está tan expresado magníficamente, yo te digo, como personaje por San Francisco, ¿no? Un tipo que libera, ¿no? Que el hermano cuerpo, basta de decir que la carne es una porquería. Bueno, todo demás. Entonces, hay un movimiento extraordinario. Entonces, hay en Heidegger como él dice pegar el salto, ¿no? Ese salto pensando por encima de la técnica, no para el estudio, sino para encontrar el ser, decía él. Pero el ser es el ser de Europa, no es nuestro ser. Ese es el tema. Y que entonces nosotros, el río que corremos es que nosotros no tenemos, entonces que vamos a ir corriendo detrás de los orígenes de Europa. Nosotros, lo primero que tenemos que hacer es encontrar en qué diablo estamos. Y ahí es lo que plantea Kuch, la fagocitación, el tema que a veces uno toma, a veces no, pero Kuch también se va a Maimara a buscar el hombre puro allá, ¿no? El hombre, el inicial, aunque él siempre habló del mestizo, ¿no? Por eso te digo que a la vez en Kuch hay como una especie de cosa de buscar el origen, ¿no? Y no es el origen, no es el nativo puro americano donde está el problema y donde vamos a encontrar la cosa. Porque ese nativo puro, desgraciadamente o no, pero ese murió en el coito con el español, o sea, en el mestizo. Y el mestizo es la realidad. El mestizaje es la realidad. Entonces el mestizaje es todo lo que le tiene la historia del mestizo. O sea, el tipo que siempre estuvo en el último lugar, que lo pusieron abajo de todo y que siempre quiso ascender y no lo dejaban, le ponían la pata encima. Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Lo que ve, ¿no? ¿Y cómo lo quiere? No le importa todo la moserga esa de la moral, de la ética, de que el cura no toques a la mina esta porque esto es pecado, no toques el bien del otro porque esto es pecado. Toda la monserga esa que yo la tiene hinchado porque ve que todo lo demás no lo hace. Y entonces, ahora, ¿cómo plantearse y creer que existe detrás un hombre y muy bueno en el fondo del mestizo? O sea, que hay un alma muy sufrida ahí atrás, ¿no? Y ese es el único camino casi donde no existen las palabras, porque las palabras de él son palabras que son copiadas, digamos. Y las palabras de uno son siempre palabras sofisticadas, porque son siempre palabras que tienen la última de la última de la última, cuando todavía ni asimilaste la anterior, ¿no? Y entonces es como hablar chino, hay dos idiomas distintos. Pero hay un fondo común, que es, por lo menos yo creo, y que lo encontrás en los pibes, ¿viste? Encontrar. En fin, este es el tema. Yo digo, para redondear lo de un poco tocando la arquitectura y en el urbanismo, es que lo americano sufrió varios niveles de colonización. O sea, el primero, la plaza con los íconos, o sea, la iglesia, el municipio, que se llama el cabildo, fuerte, o sea, el ejército, la iglesia
y las organizaciones de la colonia que venían y tenían sus representantes, ¿no? Y la cuadrícula teóricamente democrática, ¿eh? Y la plaza el lugar de la justicia, de la religiosidad, de la educación, de todo eso, ¿no? El liberal, y ese es el primer nivel de colonización, el liberal, sobre esa misma cuadrícula, desplaza, o sea, rompe la plaza. O sea, le abre la Avenida de Mayo, o sea, quita el encierro de la plaza. O sea, libera la plaza y deja los iconos como pantalla, o sea, digamos como decorados, ¿no? Pero ya empiezan a perder significado interno propio. Después tenemos, ese sería el segundo nivel de colonización. El tercer nivel de colonización lo tuvimos yo qué sé, yo diría en la época tardíamente acá, al final del gobierno de Perón, durante parte del gobierno de Perón, los conjuntos habitacionales que empezaron, o sea, el Estado social, o sea, el Estado considerado social, que entonces implantó conjuntos habitacionales con el criterio de la uniformidad, o sea, socialdemócrata, de la homogeneización, partir por lo mínimo, o sea, el menor estado, digamos, salario mínimo, vivienda mínima, mínimas necesidades, todo el mínimo que homogeniza. Ahí todo el mundo tiene que estar homogenizado ahí en ese planteo. Ese tercer nivel de colonización, digamos, o sea, los conjuntos, grandes conjuntos habitacionales que mueren ya cuando Perón vuelve en el 74 y quiere hacer ese conjunto, viste, que al final creo que Solsona, que trató de hacer un conjunto de no sé qué, era inmenso, ¿no? Pero que no se hizo, ¿no? Porque ya el Estado social, cuando llegó Perón, no estaba, ¿no? Y el último nivel, es el cuarto nivel de colonización, el que ya rompe el esquema centro-periferia, y es la autopista, los centros cerrados, o sea, tanto la universidad como los shopping centers, como los barrios cerrados residenciales o los clubes de campo, bueno, todos se tornan centros comunicados por autopistas. Y entre medio, por abajo, a los costados, toda la mezcolanza de esa segunda Argentina que todavía subsiste, ¿no? Y entonces tenemos todos los niveles de capas. Es muy compleja la cosa, porque tenés capas de gente que ha quedado en la cuadrícula, capas de gente que ha quedado en los conjuntos habitacionales, capas de gente que ha quedado en la Avenida de Mayo. Pero hay un montón de... Digo, si es posible una quinta etapa de descolonización donde la frontera se incorpore como no frontera, digamos, como territorio. Claro. En ese sentido, la postura hacia adelante, ¿de qué manera ayudaría la labor profesional, digamos, de qué manera la frontera se consolidaría en el territorio? Yo creo en la territorialización de nuevo, o sea, digamos, en el sentido de que si vos sos burgués, sos desterritorializado, luego porque consiguiente ciudadano del mundo, viajás, te movés, estás, venís, vas, volvés, ¿no? Cuando es una tendencia, está bien, eso lo va a seguir y es tal cual, no hay por qué. Pero creo, insisto, en que tienen que haber arraigos, o sea, tiene que haber compromisos concretos en lugares determinados, ¿no? O sea, yo me quedo, ¿no? Yo no planeo, ¿no? Sino que me quedo para realizar esa tarea que si no la hacemos, no tenemos salida. Es una tarea de mecánico, ¿no? Que decíamos, ¿Cómo lo va a hacer? es una tarea... Yo voy a estar acá. Es que es eso, o sea, cuando surjan centritos de salud, viste, organizaciones con la gente que vos más o menos vas haciendo, o se van, pero no solo, por ejemplo, una FIBA, cuando hay una charla acá sobre el asunto de los clubes de campo, acá en la municipalidad, que hicieron un conjunto de reuniones con varios municipios. Y la tipa decía, no, los clubes de campo, pero seas tonta. Digamos, los clubes de campo están, por más que vos digas que no, igual van a venir. Digamos, o sea, me parece absurdo. Pero lo que sí
y ella decía, no, lo que hay que hacer en las tierras que ustedes tienen en Moreno tendrían que hacerse huertas comunitarias. Y yo, macanudo, me parece fenómeno, pero vos vas a hacerla. Vos juntate con 3 matrimonios más. ¿Sabés algo de plantación y todo lo demás? Bueno, andate, ponete, organizá, contratá gente y empezá a hacer una comunidad de trabajo. Es cosa de la Pero vos empezá a mandar, porque si vos no mandás, sonaste. ¿eh? También esto hay que tener bien claro. Si vos parlamentarizás todo, no, de tal listo te morfan, porque es lo que nos pasó a nosotros en la comunidad, que casi nos morfan todo, porque veníamos con el criterio. No, la experiencia te dice, no, pará, vamos a hacer un centro de trabajo, y vamos a producir y va a servir. Y de paso nos vamos a dialogar, pero vamos a dialogar de frente. Vos no laburás, viejo, déjame joder. Claro. ¿Y qué querés? ¿Afanarte todo? Empezá por no. Y si vos vas logrando, bueno, vení, entramos. ¿Y cómo cuaja esta posibilidad de la comunidad, de los clubes, del ámbito, contenido de gente en la situación urbana, de la estructura de ciudad? Ponete, alrededor de los clubes de campo están la marginación que va a quedar. Vos haces núcleos también, o sea, la nuclearización es imposible que no se ve. O sea, estamos no en una trama continua. O sea, la trama teóricamente democrática y todo demás se acabó. La gente se cierra detrás de la reja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la seguridad se nos vamos acercando de alguna forma a una parecida. No tiene nada que ver, pero algo parecido a una nueva Edad Media. O sea, el territorio va a ser más difícil. O sea, la salida al territorio. Entonces, agrupe, forme, concentre, ¿no? Así como aquellos van para tomar el sol y lo que sea, anda para laburar, ¿no? Y para encontrarte y para hacer esa simbiosis de comunicación, ¿no? Para intentar disolver la separación que hay entre los dos argentinos. ¿No? Para mí es Ahora, todo hecho. Yo sé que esto no es absoluto, ¿no? Esto para la mano, pero yo digo, así como hay montones de soluciones para todo, esta también es posible. Y este camino donde usted habla del trabajo, ¿no? Digamos, la conformación del trabajo actual, de la edad de este último tiempo, tiende hacia la especialización. Sí. ¿Cómo es posible que el mismo trabajador tome conciencia de esta necesidad, digamos, desde No estamos en la etapa anterior que sí era de especialización. Y en ese sentido creo que es donde no se equivocan los planteos que están haciendo de reforma educativa. Lo que tenés que aprender es a pensar, que es totalmente distinto. Para entrar en la computadora vos tenés un laberinto ahí adentro. Tenés que saber, o sea, tenés que ser inteligente y tener respuestas a las cosas y a la vez creatividad para llegar a una cosa por distintos caminos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que vos tenés que cada vez más que una especialización como si vos fueras una pieza de un mecanismo, más bien es todo lo contrario. Los mecanismos los vas a tener ahí y vos vas a tener que actuar con los mecanismos. Entonces vos lo que tenés que aprender y lo que hay que enseñar a los chicos es que no se queden en la situación, no, vos sos dentro de la escala del trabajo, vos sos esto que está acá abajo. No, todo lo contrario. Vos tenés que aprender a diseñar, tenés que aprender a comprender, tenés que aprender a hilvanar, a encontrar estructuras en todo, encontrar cómo esas estructuras se relacionan. empezar a pensar qué hay que construir o cómo hay que construir medio general. Digamos. Yo de alguna forma, yo te digo, a mí mi vida me enseñó una cosa, o sea, la arquitectura es una cosa, también, que si vos te podés expresar con ella, fenómeno, macanudo, ¿no? Pero dentro de un conjunto de otras cosas, o sea, vos no podés ser un profesional, o sea, yo creo que el concepto de profesional es el que está empezando a hacer agua. El concepto de profesional viene desde el protestantismo, o sea, profesare, ¿no? Hay como una especie de ética del profesional, digamos, que es antigua. O sea, digamos, en el sentido de que hoy día hay que ser mucho más polivalente.
excelente, digamos. O sea, no tiene nada de malo que un arquitecto trabaje de carpintero como trabajé y a la vez haga Santa María al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Y qué tiene de malo? Al contrario, y no está full time. Al no estar full time, es probable que no puedas tener ese estudio para trabajar en las grandes corporaciones, etcétera, etcétera. Pero por ahí el camino, ese, déjalo. O sea, el camino del high-tech tiene que estar, está bien que esté, ¿no? Pero pensemos en un mundo plural, no en un mundo totalitario, en el sentido que todos tienen que hacer aquello. A mí me puede interesar, la arquitectura es multifacética, o sea, responde a unas necesidades, a otras y a otras, y a la vez puede ser constantemente un medio constante de presión como la guitarra. Insisto, entonces puede ser para el que le guste, el que tenga ganas, el que lo pueda encontrar y el que tenga alguna oportunidad de hacer algo. Pero tampoco no desvivirte porque no hice más que cuatro obritas. Y bueno, Rulfo escribió un solo libro. Y Rulfo es mucho mejor que García Márquez. Muchísimo mejor que García Márquez. García Márquez tiene prensa, Rulfo se murió, no lo tiene. Y bueno, buena suerte. ¿Qué lo vas a hacer? Pero Rulfo. Pero esto te da en torno de una vida, nunca, o sea, no es posible pensarlo a partir de, bueno, estudio arquitectura, ahora soy arquitecto, ¿no? No, es No la se profesión. acaba ahí. Voy a vivir Claro. de la profesión de arquitecto. Y no sé si vas a poder vivir de la profesión de arquitecto. Por eso tiene que terminar en Si vives de la profesión de arquitecto significa meterte dentro de un estudio, como un tipo ahí en un gran estudio esperando a ver si podés llegar hasta la cúspide arriba. Y bueno, algunos lo harán y encontrarán su satisfacción así, y otros no. Pero no tenés que tener el único modelo ese, porque si tenés ese como único modelo, te queda eso o si no la renuncia, por ejemplo, como hacen Berreta, como hace yo que sé, Peli en el norte, la renuncia a la función expresiva de la arquitectura, por ejemplo. Entonces está en función social. Estar en función social también es lo personal, lo propio, macanudo. Pero, insisto, no es lo único. O sea, insisto que no se tiene por qué perder a la arquitectura como expresión. Ese es el tema. O sea que en la oscuridad tremenda, los montones de lucecitas con distintas cosas que hay, pero gracias a Dios que está lleno de flores distintas. Y si todo fuéramos igual. Tremendamente aburrido. Y entonces hay que jugarse a eso. O sea, pero vos eso lo jugás dentro de una realidad que es la que vos elegís. ¿No? Eso desde luego. Ahora, para mí el problema de la globalización es que si no se hace la mediación, va a ser durísima porque significa no solo peligro, digamos, que algunos lo pueden ver por el lado del peligro, sino la posibilidad de que nunca haya una expresión propia, o sea, de que nunca haya una palabra propia. Y la palabra propia va a surgir no de nosotros, sino de esa conjunción, o sea, digamos, de esa cosa que le dé el tiempo y permita el tiempo para que la gente, o sea, el mestizo, pueda ir empezando a hablar. Claro, hay gente que ya dice que con la fagocitación ya fue, No, que ya tenemos identidad. estás loco, estás mamado. La fagocitación se dio, pero ¿qué tenemos? Pero al contrario, si vos vieras las experiencias que hace Benny en castellano, la posibilidad de poder expresarse, la posibilidad de poder empezar a leer, y yo qué sé, es impresionante lo que se produce a los pibes, ¿no? Tipos que hasta escriben poesía de golpe, bueno, y entonces vos decís, bueno, para la mano, esperá, mirá todo el proceso que hay que hacer. No. Es largo, es larguísimo. Sí, además que creo que no se termina en uno o dos ejemplos, ¿no? Sino que tiene que entrar a dar frutos por otros lados, ¿no? Porque claro, se dice, bueno, ya tuvimos Fátima, ¿no? Ya está, ya llegamos, es una identidad, ya es nuestro, ya No, se acabó. Esos son etapas y son cosas que ya está bien, para lo que patrimonista. Claro, ese es el eso es lo que ¿Qué es dicen. caja? Si no lo pueden seguir diciendo, estos somos, ¿no?
Sí, pero es que acá hay que pensar, yo qué sé, yo siempre veo las cosas, pero como lo que decía Marechal, ¿no? Que es una vocación de agricultura. ¿No viste la semilla en su carozo y el carozo en su tierra y esa tierra en su invierno? Josef, hazte carozo de la patria en ti mismo y otro verán arriba la manzana que prometiste abajo. Es un sentido así. Si este sentido no lo tenés, y ese sí, para mí ese es el sentido. Ese sentido no le afecta a la globalización, no le afecta nada, porque como si me hubieras dicho que afectaba el hecho de que la Plaza de Mayo le hubieran abierto la Avenida de Mayo. Y las señoras que se pavoneaban ahí delante de la misa iban dando vuelta el perro de la igual. Pues vivieron la fuentecita en la Plaza de Mayo y después vinieron los negrones y se lavaron los pies en la Plaza de Mayo. La misma fuente que era para el paseo. Y sí, es así. Así que no hay que asustarse. La globalización no hay que pegarle el grito en el cielo para querer estar en un estado anterior, ¿no? de colonización. Ese es el temor. ¿Por qué el grado anterior si es tan malo como este? Era tan malo. O sea, las regulaciones, por ejemplo. Yo te digo hablando de la regulación laboral, ¿no? O sea, acá hay que quitarse las caretas en serio. Nosotros pusimos una carpintería acá que funcionaba al pelo. Hasta que un pibe se cortó un dedo. Ese pibe le calentó la cabeza un abogado. No se hizo un juicio. Perdimos toda la máquina. Toda. Y se cerró la carpintería. Sí. Pero no, genial. Claro, a la gerente de empresa no le importa tres pitos. Pero a la pequeña empresa no tiene salida. No tiene salida. A mí un pibe que le faltaba las dos piernas, el comienzo de la carpintería empezamos, le faltaban las dos piernas, yo lo iba a buscar todos los días, lo traía, lo buscaba, lo traía, lo buscaba, lo traía, le enseñé a hacer trenzado de sillas, yo qué sé qué. A los 4 años, el viejo, no el pibe, porque el pibe no tenía cara para hacerlo, pero el viejo me hace juicio. ¿Por qué? ¿Por las dos piernas? No, porque por trabajar en negro, porque desde luego no había ningún tipo de relación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que las frigideces es lo mismo que pasó con la Edad Media. O sea, la Edad Media en un momento dado vos no podías comerciar con el otro porque el otro, entonces acá te tenías que aguantar las cosas que esta ciudadita producía de malos zapatos y la que producía del otro lado buenos zapatos no podían entrar porque los gremios se habían organizado y era una guerra esa de infernal. Entonces, claro, vino la liberación, el corte de esas relaciones. Y eso de ahí surgió la burguesía, para bien o para mal. Pero este es el mismo proceso, digamos. O sea, es un proceso que por ese lado trae heridos, muertos, tremendo, ¿no? Eso es así, porque la sociedad es salvaje. La sociedad es salvaje. Eso hay que darse cuenta de eso. Entonces, ¿qué hay que hacer dentro de eso? Encontrar un poquito, como lo que decía Che Guevara, la ternura dentro de la dureza. La ternura, o sea, la ternura es contacto directo con el otro que está en esa situación y ver dentro de los resquicios de la cosa qué posibilidades hay. Siempre hay posibilidades, que quedan sueltas, cabitos, cositas que vos le podés dar el otro. ¿Cuántos chicos de acá han salido y han encontrado un laburito, un esto, un aquello, se han enganchado allá? Se han podido defender, por ejemplo. ¿Qué otra cosa más puedes hacer? Nada más. Al contrario sería ser plata Dios, pensar cómo va a ser el mundo, qué va a ser, cómo te podés oponer a la ola, como decía el viejo Perón, decía la evolución es una ola y uno pone un barquito arriba para navegar. Y bueno, la evolución no la definís vos ni la defino yo. Es una cosa que viene, ¿viste? Es como la tipología en la arquitectura, las tipologías vienen. No, y vos haces un modelo sobre la tipología, pero tipología te viene, es un proceso social lento, largo, de un imperio mundializado, como es en este momento, abstracto, porque no se sabe dónde está. Va, y yo cuando hablo, sí, vos estar con los quebetos que me matan, ¿no? Si quieren, para el estar un poquito más, ya están haciendo uno, no. Buenas noches.
Cimiento, taller. che le piace,